18 de septiembre, mes de la Biblia, 18ª catequesis, sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos comienza así. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. De tal manera que el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles es el mismo que escribió el primer libro destinado a Teófilo, es decir, el evangelista Lucas. Ese evangelio terminaba con la ascensión de Jesús al cielo y el libro de los Hechos comienza narrando la promesa del Espíritu Santo y nuevamente la ascensión. De tal manera que no solamente hay una continuidad, sino que muchos autores, muchos biblistas dicen que entre el llamado Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el fondo son un solo libro. Nosotros lo tenemos como dos libros porque en el primero se narran todos los acontecimientos de la vida de Jesús y el segundo está destinado a la iglesia naciente, a los actos, a las acciones, a las empresas apostólicas, a las primeras conquistas apostólicas de aquellos hombres elegidos por Dios de los 12 que luego con la irrupción del gran Pablo de Tarso van a llevar pronto el Evangelio hasta los confines del mundo. Este libro fue compuesto muy probablemente en la misma época en la que habíamos hablado se había compuesto el libro de el Evangelio de Lucas. Y por lo tanto, al tener el mismo autor, comparte muchas de las características. Decíamos que Lucas es un hombre culto, que probablemente le escribe también a una comunidad formada por paganos convertidos a la fe en Cristo, también con una determinada cultura. Lo interesante también de este libro de los Hechos de los Apóstoles es que Lucas no solamente es un historiador o un cronista, en este caso no solo cuenta lo que le han narrado otros, los testigos oculares y servidores de la palabra, sino que también tiene su testimonio personal como compañero de viaje del apóstol San Pablo. Por eso va a haber un lugar del libro de los Hechos de los Apóstoles donde el mismo evangelista comienza a narrar en primera persona del plural. Entonces es importante darnos cuenta de que Lucas no es un simple cronista que escribe como una historia completa de los orígenes de la iglesia, ni tampoco pretende mencionar la penetración del cristianismo en la cultura pagana, sino que él quiere desarrollar y quiere dejar muy claro que es el Espíritu Santo el que va edificando la iglesia a través de los apóstoles, de su predicación y de su vida, y que es el mismo Espíritu Santo el que hace fructificar la palabra. Por eso las características de que habíamos encontrado en su evangelio, que es el evangelio del protagonismo del Espíritu, hay también una gran alusión a la oración, la iglesia en oración, así como se mostraba Cristo orante, se va a mostrar muchas veces a la iglesia en oración y al Espíritu Santo manifestándose. ¿Cómo se divide este libro de los Hechos de los Apóstoles? Podemos tomar la división de acuerdo a los temas que van surgiendo y nos vamos a dar cuenta que luego de recopilar lo anterior, es decir, la ascensión de Jesús al cielo y la promesa del Espíritu, se narra cómo se completó el grupo de los 12, porque era necesario suplir a Judas y se elige allí a Matías. Todos estaban unidos en oración y en el capítulo 2 se narra el acontecimiento decisivo de Pentecostés. Así como al inicio de la vida de Cristo el Espíritu Santo desciende sobre María y la hace fecunda, así también en esta iglesia naciente es el Espíritu Santo el que realiza el gran milagro de la unidad en la diversidad. Ese mismo día de Pentecostés, todas las naciones escuchan el mensaje de Cristo, porque estaban reunidos allí hombres pertenecientes a todos los pueblos de la tierra, conocido en aquel momento. Y desde el capítulo 1 hasta
el capítulo 12, nosotros vamos a ser testigos del anuncio de la evangelización del mundo judío. Si bien ya van a aparecer algunos indicios de esta apertura a los gentiles, como es el caso de Pedro en Cesarea, que visita a Cornelio y allí realiza bautismos y dice que no puede dejar de anunciar el evangelio a aquellos que Dios manifiestamente le ha mostrado que fueron elegidos. Indudablemente que en estos 12 primeros capítulos, hay un hecho decisivo que es la conversión de Saulo, narrada en el capítulo 9 del libro de los Hechos, y que luego va a ser narrada también en otro lugar del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles hacia el final, y también narrada a su manera por el mismo apóstol en la carta a los Gálatas. Esta vocación de Pablo, algunos prefieren llamarla así, vocación y no conversión, va a marcar un antes y un después en la vida de la iglesia naciente. Por eso, después de esta evangelización del pueblo judío, la segunda etapa, la segunda parte del libro de los Hechos es la evangelización del mundo pagano, y comienza con el viaje de Pablo y Bernabé, quienes saliendo de Antioquía comienzan a recorrer diversos pueblos. Fueron a Seleucia y allí se embarcaron a Chipre, y allí van siendo testigos e instrumentos de las maravillas que Dios está obrando a través de su predicación. Pero claro, esta apertura a los paganos no se iba a dar sin tensiones, porque había muchos que procedían del pueblo de Israel y que estaban muy apegados a la ley de Moisés y a las normas rituales y al rito de la circuncisión. Por eso en Antioquía se da una controversia, un enfrentamiento entre aquellos que después se va a conocer como los judaizantes y Pablo y Bernabé, ¿no? Pablo está en favor de la libertad de los paganos, que no es necesario que sean primero circuncidados y que pertenezcan al pueblo judío de alguna manera para después ser cristianos, sino que los paganos son llamados directamente al conocimiento y a la renovación en Cristo. Mientras había otra línea muy fuerte, escudados o amparados en supuestas palabras del apóstol Santiago, que decían que era necesario el paso a través de la alianza de Israel para recién después poder ingresar en la vida cristiana, ¿no? Y allí se da lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén. Se reúnen en Jerusalén los 12 para tratar esta cuestión. Y Pedro, ejerciendo ya su primado, va a darnos ya una pauta, ¿no?, de esta libertad que van a tener los paganos que se convierten a Cristo. Luego de eso se narra el segundo viaje de San Pablo. A partir del capítulo 19 se narra el tercer viaje de San Pablo, y hasta que llegamos al capítulo 21, donde Pablo es tomado prisionero. Se narran muchas de las peripecias de Pablo, las persecuciones, pero este ya es tomado prisionero en el capítulo 21, versículo 27, y a partir de ahí lo que será su cautiverio y su último viaje, que en el fondo es ya prisionero, como él apela al emperador y es llevado a Roma, donde será finalmente ejecutado. Este libro alterna relatos hermosos, es un libro muy bien escrito, es un libro muy fácil de leer, muy atrapante. Sobre todo te recomiendo, si vas a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo hagas con un mapa al lado, porque se nos narran muchos lugares que si nosotros entramos con un mapa de Tierra Santa de la Palestina en los tiempos de Jesús, vamos a comprender muchísimo más. Y además de los relatos tenemos los discursos de Pedro, donde se ve a este hombre transfigurado por el Espíritu Santo, el gran discurso de Esteban, también los discursos de Pablo. Vemos cómo van apareciendo figuras tan importantes para la vida de la iglesia naciente, predicadores, apóstoles, misioneros. Vemos el fuego del Espíritu Santo que hace que esta iglesia ya no sea una iglesia de estar encerrada,
con miedo, sino que sale con parresía, con valentía y que da testimonio hasta el derramamiento de sangre. Un libro para entusiasmarnos en la misión, forjándonos, por supuesto, en la comunidad cristiana que se une en oración y en la fracción del pan.